¿Qué dirán? Son dos palabras que, aunque suenan inofensivas, pueden marcar toda una vida. A veces nos vestimos, hablamos, decidimos e incluso renunciamos a cosas por miedo al juicio ajeno. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos importa tanto lo que piensen los demás de nosotras? La respuesta no es fácil, no es sencilla, pero sí es profunda. Y hoy vamos a desmenuzarla, porque entenderlo es el primer paso para liberarnos de esa presión. Y esto está en nuestro ADN. Desde que el ser humano existe, necesitaba pertenecer a un grupo, a una tribu, para subsistir, para poder comer, para poder curarse, para que no se lo comieran los animales salvajes. Sí, pero con el tiempo hemos ganado cierta autonomía y a pesar de las tendencias de la cultura, poco a poco se nos invita a ser más fieles a nuestra esencia. Pero antes de entrar en este tema, niñas, ¿qué les parece si probamos otra delicia de la zarcereña? Yo quiero ser fiel a mi esencia. Dele, Luciana, no importa el qué dirán, aquí comemos al aire. Aquí no importa el que dirán. Miren, soy fan de las palmeritas y estas son las que vamos a abrir y vamos a disfrutar. Ay, hoy. sí. Creo que nos lo merecemos. Sí, me voy a y hacer no esta más importa para- que le estén diciendo, no, ahora no, se va a engordar. ¿Cuál? No nos importa el qué dirán, nos resbala. No, qué cosa más deliciosa. Miren qué rica y con el cafecito. Sí, esta es la hora. Nosotras todas con café aquí. Todas con Así café que, a ¿por qué no? disfrutar. Disfruta usted también. Qué ricas están. Son deliciosas, tostaditas. Ay. Lo bueno es que nos alcanza. Ahí vamos a compartir. Aquí le guardamos. Ya nos están viendo. Mira, 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 mira. Ah, sí, ya tienen El que aquí todo dirán está. dice que nos estamos adelantando. Ah, no. Que mandemos a Master, dice. Le vamos Está a bien, mandar, ahí le le vamos a mandar. Qué Ok. rica está. Cuando se acabe la bolsa, tal vez les mandamos otra cosa. Porque esto no va a rendir, aquí se va a acabar. Bueno, vamos a comenzar a hablar de este tema. Por favor, participen en las redes sociales. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo les ha afectado a lo largo de su vida el qué dirán? ¿Y cuándo les ha afectado? Yo decía, es natural que te importe, sobre todo en la niñez, cuando estás definiendo tu identidad, en la adolescencia, donde pertenecer y no sentirte excluido es vital. Pero ya cuando uno, niñas, es adulto, tiene experiencia, ha desarrollado personalidad, aún así, a muchas personas les sigue afectando de más. ¿A ustedes les sucede o es algo que están trabajando o ya superaron? Qué buen tema, ¿verdad? Que te invito Yo a reflexionar. yo creo que es algo que sigo trabajando todos los días, pero sí les puedo decir que he mejorado mucho tal vez en la última década. Como que en los 30, ahí empecé yo a decir, no puedo complacer a todo el mundo. Es que mira, Gina, creo que a veces ponemos la validación de nosotros en manos de los demás y también la validación tiene que ver con tu autoestima. El miedo al rechazo que todo ser humano llegamos a experimentar en alguna etapa puntual de la vida te hace también evitar decir lo que piensas, a veces omitir y reprimir emociones que sientes en ese momento. ¿Por qué? Por el miedo al que dirán, al juicio constante. Estamos en una sociedad donde te dicta unas reglas que a lo mejor y sí las debes de cumplir, pero tú no estás de acuerdo como tal. ¿Me entiendes? Te preocupa el qué dirán de tus amigas, de tu pareja, de tu mamá, de tus suegras, que si te vistes como te vistes, que si hablas como hablas, que si te casaste o no te casaste, que si estás siendo buena mamá o no buena mamá. Creo que todo el tiempo estamos, y viene la crítica de la mano, criticando y siendo criticados. Siempre ha existido. Y yo creo, niñas, que el problema de que no vemos, porque se ha avanzado, Se ha avanzado. pero cuando surgieron las redes sociales siento que Uy, sí. volvimos a retroceder un poco. Porque antes era la crítica de la suegra, de tus amigas, de la vecina. De tu pero hoy círculo más cualquiera, cercano. Tu círculo un más desconocido te critica. Sí, todo el mundo. Y te critica sin ni siquiera conocerte. O sea, sí, a veces ni siquiera sabe tu nombre, pero te vio, por algo le saliste. Ahí el algoritmo te puso frente a él y te critica. Y te O sea, acabó. siempre va a haber un juicio. Sí. Yo sí creo que es bien difícil dejar a un lado el qué dirán. Ahora, sí creo que nos debemos de enfocar en que digan la verdad. Y creo que ahí es donde radica lo importante de este tema. Si el qué dirán a mí me afecta para tratar de ser quien no soy,
para tratar de cambiar algo o presentarme de una manera que no es la real, no es mi esencia, pero todo para quedar bien con las demás personas es un problema. Pero si al final de cuentas ese que dirán, que yo no lo puedo controlar, no lo vamos a poder controlar ninguna de nosotras, pero cuando yo digo, ok, que digan, pero que digan la verdad, que digan que soy así, que digan que me gusta esto, que digan que tomé esta decisión. Sí. Cuando eso no me importa y estoy siendo real y transparente, entonces sí, qué bueno el que dirán. Pues sí, O sea, hasta porque te al final sirve de cuentas que hablen. es lo que te representa. Creo que sí nos afecta muchísimo ese juicio que hacen los demás de nosotros, más que todo en las primeras etapas de nuestra vida, porque son etapas en las que se está construyendo nuestra identidad. Ah, tu autoestima. Entonces tu autoestima, tu identidad, tus Sí. gustos, y porque son etapas en las que por el mismo desarrollo y el descubrir muchos ámbitos de tu vida o tu progreso, no te conoces al 100% todavía. Con los años creo que vamos indagando más en Totalmente. quiénes somos, en cómo pensamos. Las vivencias también te están haciendo, te están llevando a un pensamiento ya más objetivo, más claro. Y ahí es donde quizás la madurez te va diciendo, pues está bien, que hablen lo que quieran hablar, este soy yo. Y vas generando sentido común, vas generando madurez, vas generando resistencia. Ya pasaste por tantas críticas y tantos juicios que ya vas tomando las cosas de quién viene y lo que te sirve y lo que no. Y ¿saben qué? A veces decimos, ok, pero me duele, no sé, la crítica de mi familia política. Es totalmente entendible que te afecte, o que te importe, mejor dicho, no que te afecte, que te importe la crítica de algún familiar. Pero hasta ese tipo de críticas o juicios tenés que cuestionar y decir, hasta aquí me va a afectar, o hasta aquí dejo que esta persona me drene mi energía o me haga sentirme culpable o me haga sentirme incómoda. Porque realmente esa persona ni te mantiene, esa persona no te está cuidando a tus hijos, esa persona no sabe cómo es tu matrimonio, no sabe de qué tipo de crianza venís, no sabe cuáles son ni tus gustos ni tu verdadera esencia. Basta con que vos las conozcas. Y esa persona hablar de ti una tarde, un fin de semana, un chambrecito de café con sus cheras o sus cheros. Y de ahí no pasa. Sí. O sea, no te va a definir tu vida. A veces hay que hacerse Claro, de lo pero pacho. ahí entra tu autoestima. ¿Cómo está tu autoestima? Eso es bien importante porque a veces tenemos que dar una opinión de un tema que no estamos de acuerdo y tenemos que decir sí. Porque a veces tienes que mentir que te encanta un estilo de música y no es verdad. Ajá. Es porque con los que estás compartiendo en la mesa les encanta ese estilo de música y tú ¿por qué? ¿Por qué tenemos que decir sí a mí también? Cuando a lo mejor y no soportas y es el estilo de música que nunca vas a escuchar a solas en tu carro. ¿Por qué cuando te dicen, ay, es que las de tal edad que se visten así son de lo peor? Sí, tienes toda la razón, yo por eso siempre ando hasta acá. ¿Por qué? Si te mueres de ganas por vestirte de esa manera porque te hace sentir linda. ¿Por qué siempre nuestra opinión tiene que ir no en contracorriente, a corriente de los demás? No debes de caer en ¿Y eso. por qué? Es por el miedo al que dirán, por ese juicio que van a hacer. Por ejemplo, ¿cuántas veces no tienes ganas de ver a nadie, no quieres salir y a lo mejor dices, chin, tengo que ir? Porque ¿qué van a decir de mí mis amigas si yo Se no van fui a a ese resentir. cumpleaños Se te van o a no fui a esa bajar. reunión? No quiero ir y punto. La edad y la madurez creo que nos va dando las herramientas y la sabiduría para aprender a poner límites, pero es bien difícil. No es fácil y yo creo que es un bien difícil, aprendizaje bien complicado. Bien que complicado. lleva años. Necesidad de pertenecer, pero también hay un tema cultural, hay un tema patriarcal, hay un tema donde hasta los mismos roles de género Sí. creo que a veces nos predisponen a ser víctimas de juicios, opiniones que a veces ni siquiera son malintencionadas, pero se están metiendo con algo bien personal tuyo y se les olvida a las personas y a veces nosotros también lo hacemos, juzgamos sin saber o sabiendo, no importa, que hay tantas cosas que son subjetivas en este mundo, que es cuestión de gustos, es cuestión de preferencias, es cuestión de objetivos en la vida, de intereses, de hobbies, que pueden ser los que me gustan a mí, pueden ser los que le gusten a ellas. Y no está mal, yo no tengo por qué decir no hagan esto, o esto no está bien, o imponer nuestros puntos de vista. Creo que esa es también parte de la raíz, el miedo a la soledad. Hay gente, niñas, que se anula a sí misma, que dice sí, pero ya automáticamente por miedo a un abandono. Sí.
por miedo a quedarse solo, porque si están solos entonces sienten que no valen y ponen su valor en cuántos amigos, cuántas personas les dan un like, cuántas personas los quieren y les aterra pensar que alguien diga algo negativo. Sí, sí, sí. Y por eso se esconden en imágenes que no son reales, que no son ciertas, o posturas, como decía Ana Pao, de unirme a la corriente y no decir lo que realmente pienso. Y a veces, yo sí creo que a veces también, y aquí abogo a la prudencia, a veces no es necesario. Si alguien estás en un círculo y todos están diciendo, ay, sí, es que esta es la música que nos gusta y esta es la más cool y no sé qué, no hay necesidad que tú vengas y les digas, pues a mí no me gusta tu música. O sea, no tenés por qué hacer sentir mal a los demás, pero tampoco tenés por qué mentir y subirte a esa ola solo para caer bien. El silencio y punto, el respeto. La prudencia, el respeto, porque creo que ahí es donde debemos de entender, todos somos diferentes y debemos de aceptar a las personas con sus características. Igual debo de ser aceptado como soy, como pienso y como actúo. Somos, cada cabeza es un mundo. Y el silencio, me gustó mucho esa parte de, a veces el silencio basta, no tenés que ser un libro abierto, no tenés que decir sí ni no. Hay que tener mucho respeto. Nos vamos a ir a la pausa, pero me voy a quedar con estos puntos. ¿Cómo nos afecta en lo cotidiano? Cuando uno vive del qué dirán, se paraliza, se pierde de oportunidades personales, laborales, se pierde el disfrute de la vida, de practicar los hobbies que quiere, de vestirse como quiere. Pues sí, en resumidas cuentas, te perdés de ser feliz solo por darle gusto a los demás. Nos quedamos en una zona segura que al final está impulsada por el miedo. Miedo al rechazo, a quedar solos, a ser diferentes. Al regresar de la pausa vamos a hablar cuando sí importa el qué dirán, pero que no debe importar tanto, y esto se lo quiero decir. Sí importa a veces el qué dirán, pero tenemos que trazar una línea donde no atente contra nuestra esencia. Y luego unos consejos para empezar a aplicar otros comportamientos. Volvemos. Regresamos con el tema del miedo al que dirán. ¿Importa todavía? Ya hablamos sobre cuáles son las razones, que son múltiples. Hasta cierto punto es normal en ciertas etapas de la vida. Pero cuando ya somos adultos maduros, se supone que deberíamos de comunicarnos de una forma más asertiva, decir lo que pensamos cuando sea necesario, sin perder respeto, sin perder prudencia y saber que nunca le vamos a caer bien a todo el mundo. En esta segunda parte vamos a hablar sobre cómo ha cambiado el qué dirán con el tiempo. El juicio ajeno, al final, como yo les decía, no te define, no paga tus cuentas, no va a dar cuentas ahí arriba cuando llegues y digas cómo aprovechaste tu vida y te pregunten, ¿utilizaste los dones que te di, esa creatividad, ese estilo, esa personalidad única que Dios te dio, y todo por miedo a que fuera juzgado como diferente o a no gustarle a las personas? Piensen eso. Cosas u opiniones que antes nos importaban, tal vez de jovencitas, y hoy nos ha dejado de importar. Y si, niñas, ustedes tienen otra, díganme. ¿Cómo nos vestimos? Esa es típica, ¿verdad? Y de jovencita uno anda tapándose y anda todo así para que no lo vean. Hoy ya no me importa a mí. Que alguien me diga, no me gusta lo que anda puesto. Sí, no, ni a mí tampoco. Pues no me veas. Si a mí me gusta, me lo pongo, señores. Otro, sí, creo que totalmente. el tema del estudio. Ajá. Muchos jóvenes les importa el qué dirán, a lo mejor y tú mueres por estudiar filosofía y letras y en tu familia todos son médicos. Eso también pueden pasar. El miedo a qué dirán, a lo mejor y tu familia política, porque tus ideas y tu pensar son diferentes a lo que ellos piensan y creen en un tema de religión. ¿Me entiendes? Mira, yo creo que algo importante, y te lo da la madurez y te lo da los años, y no a todos, porque lo tienes que ir aprendiendo, es que el minuto que estás viviendo hoy va a ser tu pasado mañana. Por ejemplo, a los 30 te da pena ponerte un bikini chiquito, por el qué dirán, cuando vas al Tunco y te quieres asolear y todo. Cuando tienes 40 dices, es que si yo volviera a tener 30... Me lo pongo. Me lo pongo. Entonces ya tienes 40 y a lo mejor y te quieres hacer un cambio de look. Llegas a los 50 y dices, es que si yo tuviera 40, hubiera hecho esto. ¿Por qué esperar a que el tiempo pase, que es algo que no va a volver, para hacer las cosas, y no lo hacemos por el miedo a que digan? Sí. Por ser señaladas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a lo mejor y te pusiste ese chiqui bikini, te cambiaste de look, bailaste como quisiste y a nadie le importó.
A Es veces, más a tu veces creemos preocupación, que les importa. de lo que van a pensar y a veces todo Ni el mundo lo piensan. pasa por alto o al contrario te dicen, hey, Qué mira, cool. ¿me entiendes? Sí, hasta Ponte a pensar. a veces cuando uno menos cree es cuando la gente dice que esta persona es auténtica o qué bueno que se dejó llevar en ese momento y soltó la carcajada, porque hasta a veces nos da miedo reírnos porque van a decir, uy, qué escandalosa, uy, esta niña. No nos adelantemos y muchas veces está en nuestra mente también por esas cosas que nos han dicho. ¿Qué tan correcto estamos criando a nuestros hijos? A veces es yo creo que es una forma de criticar muy común todavía. Si tenemos un cuerpo aprobado por la mirada ajena, más o menos lo que decías tú, Ana Pao, si tenemos o no una carrera exitosa, si hablamos muy fuerte, si opinamos o somos muy enojonas. ¿Tienes algo más, ustedes, que tal vez antes les afectaba y que ya no? Híjole. No se me viene nada a la mente realmente. Algo que... Cuando empezaron las redes sociales, ¿no sentían que eran como más sensibles Sí. a que alguien pusiera, no me gusta ella o quítenla? Yo creo que cuando uno empieza en este medio, si bien sabes que estás expuesto al ojo público, es bien fuerte cuando empezás a ver las primeras A sentir reacciones eso, sí. negativas, sí. El rechazo. El rechazo. A sentir el Es un rechazo. sí. Yo quizás es porque siempre he creído que va a haber gente que te quiere y otra que Otras no. que sí. O sea, y también van a haber personas a las que les vas a gustar y a otras que no, y también tienen su derecho a sentir afinidad, a decir, bueno, aquí hay 3 liberadas y yo me siento más identificada con Gina y a mí la que más me gusta es Gina. Ajá. Y de repente no, pero a mí me encanta el estilo de Ana Pao y me siento más identificada y creo que eso no nos tiene que afectar. No, jamás. Sí, estoy de acuerdo, te afecta cuando la gente es dañina, cuando la gente se pasa, cuando te quiere hacer daño, Cuando es ofenden. ofensiva contigo, ahí sí, afecta. Pero también uno tiene que aprender a analizar de dónde vienen las cosas. ¿Sabes? ¿Quién te está diciendo lo que te está diciendo? Total. Y tristemente únicamente ves el comentario negativo en vez de ver todo lo positivo. Ajá. Que el negativo puede ser uno de 20 positivos. Miren, otro también que creo que hemos avanzado y esto con la edad, el famoso no. Ay, sí. El famoso no antes, ¿cómo voy a decir que no? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Ahora No voy a ir y punto. no voy a ir. ¿Por qué? Porque prefiero Porque no dormir que ir. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quiero dormir hoy? No quiero ir. No tengo ganas de hablar. ¿Pero cómo estás diciendo? No. Es en serio, de verdad. Hablo demasiado entre semana. Eso mucha gente no lo comprende, que No uno lo aquí habla un entiende. montón. Sí, pero Y en la ¿sabes casa qué? ya no querés. Yo en eso sí he avanzado. Con Sí, el no. en el no. No, ya no, Ana Pau, la verdad no. ¿Por qué? Porque no tengo ganas y quiero dormir. Es en serio. Y a veces no hay que ni dar explicaciones. Porque incluso uno dice, ok, voy a decir que no, pero estás hasta nerviosa sí. de todas las excusas que vas a dar para que no piensen mal. Sí. Y terminas mintiendo a veces. Y al rato te y es cachan lo en que, la mentira es mal lo que hecha. voy. Creo que el miedo al qué dirán, cuando estamos hablando del miedo, porque el qué dirán no lo podemos parar, Sí. pero el que nos genere miedo, que nos Miedo, genere estrés. temor, que nos lleva a la pérdida de la autenticidad, de ser Sí, tú mismo y de actuar consecuente a lo que pensás. Totalmente. O sea, No ese se es el trata de ser problema. imprudentes. No. No se trata de ser imprudente, se trata de ser real. Y le voy a decir algo, hay personas, porque también tenemos que ser muy responsables, ayer estaba hablando de eso, hablaba de la importancia de nosotros, por ejemplo, como figuras públicas, de ser congruente tu imagen en la pantalla o en los medios con tu imagen en la vida real. Totalmente. O sea, que esté relacionada realmente y no frente a una pantalla decir una cosa, pero fuera de la pantalla Otra, decir otra. otra y pretender esconderte para que nadie se dé cuenta de quién sos en realidad. Ojo con esto, porque el problema de muchas grandes figuras Es ese. ha sido precisamente eso. Querer ocultar quiénes son en realidad, querer llevar una doble vida y tener algo guardadito y querer de alguna manera ser una influencia para las personas. Hablo en todos los ámbitos, no solo en la parte pública a través de los medios de comunicación. En la parte ¿Cuántos profesional. grandes líderes en la Uy, parte sí. profesional. Por ejemplo, claro, manejan un gran discurso, pero a veces ellos mismos están actuando en contra de ese gran discurso. Sí. Ahí es donde les afecta muchísimo el que dirán. Y también Entonces no una están vida que no siendo querés. realistas. Y sabes Ajá. que también, ojo, cómo somos nosotras. Porque hablamos mucho del qué dirán, cómo eres tú,
Sí. Cuando ves a una mujer a la mejor espectacular a las 9 de la mañana en domingo divina desayunando así. Uy, ¿cómo esta ¿A qué hora se habrá levantado para andar hasta sí, con la tijera. O seguro está hecha. La verdad, ¿por qué siempre tiene que haber una crítica detrás de algo que vemos? Uy, no está en edad de andarse poniendo eso. Ay, sí. ¿Sabes? Entonces también a veces nosotras comenzamos con esos juicios, pero el día de mañana que nosotras queremos hacer y vernos como ella, es cuando... Sí, yo creo que hay que aplicarlo para nosotros, pero ser justos también con las otras personas. ¿Esos juicios realmente son necesarios o es cuestión solo de gustos, opiniones, creencias? No se clave. Las críticas constructivas hay que escucharlas. La opinión, cuando viene de alguien con experiencia y que te ha demostrado que te quiere y te suma, también vale. Alguien que nos haga reflexionar sobre cómo nuestras acciones afectan a otras personas, también vale. Así que ahí están esos consejos. Lo más importante es que estés claro de quién sos, el autoconocimiento, hacer conciencia, defender tu esencia y no dejarte llevar por el miedo a lo que otros piensen por ti. No te limites. Ya volvemos.